El aviso de desalojo en las manos de Deborah Noyes no dejaba de temblar, aunque quizá era todo su cuerpo el que estaba temblando. El 15 de marzo de 2018 a las 4:47 de la tarde quedó grabado en su mente como un moretón: mañana al mediodía los alguaciles encadenarían las puertas de Rosemary's Corner para siempre. El café tenía 50 años, y ella estaba a punto de perder lo único que su abuela le había dejado que realmente importaba. Envolvía la última tarjeta de recetas de Rose en papel de periódico con dedos cuidadosos, como si la ternura pudiera detener el tiempo, cuando escuchó el ronroneo bajo de un Mercedes estacionándose afuera. En Maple Street no se veían muchos autos de $80,000, y definitivamente no se veían trajes Armani entrando a un café en quiebra que servía su última taza de café. Los tacones de una mujer golpearon el linóleo gastado como una cuenta regresiva. Detrás de ella, un hombre llevaba un maletín de cuero que parecía más caro que el ingreso mensual de Deborah. La mujer miró su Rolex, luego miró directamente a Deborah con unos ojos que parecían haber leído ya toda su vida, cada miedo, cada secreto, cada sacrificio hecho solo para sobrevivir. Dijo algo que hizo que las rodillas de Deborah se debilitaran: representaban a alguien que Deborah había salvado 21 años atrás. Luego la mujer agregó, tranquila y firme: señora Noyes, los agentes federales están posicionados para detener a su hermana Patricia por un delito mortal y a Harrison Blackwood por un esquema organizado de propiedades. Necesitábamos asegurarla a usted primero. Las acciones ocurrirán tan pronto como yo dé la señal. Le preguntó si Deborah recordaba a un pequeño niño hambriento llamado Tommy. Deborah Noyes, de pie en el café que olía a café viejo y esperanza obstinada, se dio cuenta de que su pasado estaba regresando con zapatos caros. Necesitaba contar cómo un solo acto de bondad rompió a su familia y, de alguna manera, la mantuvo con vida. Todo comenzó en octubre de 1997. Deborah tenía 29 años, recién salida de la escuela de cocina con sueños más grandes que su cuenta bancaria. Su abuela Rose se había ido debilitando todo el verano, y Patricia, la hermana mayor de Deborah, se había mudado para ayudar. Deborah se quedaba en los dormitorios para terminar su último semestre, conduciendo a casa cada fin de semana para revisar cómo estaba Rose. Rose se quejaba de nuevas pastillas que Patricia le daba, diciendo que la hacían sentir peor en lugar de mejor. Deborah quería cuestionarlo, pero Patricia tenía una manera de hacer que las preguntas se sintieran como estupidez. Respondía con esa leve sonrisa que sugería que Deborah no podía entender cosas médicas complejas. Rose falleció el 15 de octubre. Insuficiencia cardíaca, dijo el médico, causas naturales para una mujer de 82 años. Patricia estaba allí, sosteniendo la mano de Rose. Deborah estaba a 3 horas de distancia tomando un examen final. Para cuando llegó a casa, Patricia ya había llamado a la funeraria, al abogado y había convencido a los familiares en duelo de que Rose había cambiado su testamento la semana anterior. El abogado leyó el testamento como si anunciara ganadores de lotería. Patricia obtuvo la casa, $400,000 en bienes raíces de primera. Deborah obtuvo el café, solo el negocio, no el edificio, además de equipos viejos, recetas y un contrato de arrendamiento que parecía una broma de mal gusto. Patricia intentó verse triste, pero Deborah la vio revisando su reflejo en una ventana, ya imaginando renovaciones. El único momento extraño fue cuando Harrison Blackwood apareció en el funeral. Era un promotor inmobiliario de 40 años que había estado rondando el vecindario como un buitre durante años. Se dirigió directamente a Deborah después del servicio y le ofreció $15,000 en efectivo por los derechos de su arrendamiento, fingiendo que le hacía un favor al quitarle esa carga. La manera en que mencionó estudios geológicos hizo que la piel de Deborah se erizara. Ella le dijo que el café no estaba en venta. Harrison sonrió como si ella hubiera contado un chiste que solo él entendía. Luego llegó el 20 de diciembre de 1997, la noche en que todo cambió. Buffalo estaba atrapada en el peor invierno de una década. Deborah cerró sola, contando la recaudación patética del día, $47. Había bajado la calefacción para ahorrar dinero, usando 3 suéteres que habían sido de Rose.
un sonido vino del contenedor de basura detrás. Al principio pensó que era un mapache, hasta que escuchó llanto. Los mapaches no lloran así. El niño no podía tener más de 8 años. Llevaba una chaqueta de verano en diciembre, zapatos sujetos con cinta adhesiva y jeans tan delgados que se le veían las rodillas. Estaba encajado entre el contenedor y la pared, tratando de protegerse del viento. Cuando vio a Débora, intentó correr, pero el hambre te hace lento, cayó después de 3 pasos. Débora lo llevó adentro. No pesaba casi nada, como una bolsa de huesos de pájaro. Su nombre era Tommy. Dijo que había huido de su hogar de acogida hacía 3 días porque el padre adoptivo se ponía brusco cuando bebía, lo cual era frecuente. Tommy había estado durmiendo detrás de restaurantes, comiendo lo que pudiera encontrar, y eligió Rosemary's Corner esa noche porque olía a pan. Débora le hizo la sopa de resurrección de Rose, la que Rose decía que había salvado a su abuelo durante la Gran Depresión. Débora puso todo lo que tenía, papas, zanahorias, el último de su buen caldo de carne y el ingrediente secreto que Rose nunca había escrito pero le había mostrado una vez. Amor, había dicho Rose. El ingrediente secreto era importar de verdad. Tommy se comió 3 tazones y dijo que era magia porque su estómago dejó de devorarse a sí mismo. Hablaba con una extraña precisión de alma vieja que no coincidía con su edad. Y entonces Débora notó algo más, mientras comía, miraba el menú, sumando números en silencio. Débora lo probó con un pedido complicado, precios distintos con impuestos incluidos, y Tommy respondió más rápido que su caja registradora. Un genio matemático en jeans rotos y calcetines desiguales. Débora se dijo que podía dormir en el cuarto de almacenamiento por una noche. Pero cuando llegó la mañana y él la ayudó a preparar verduras con la precisión constante de un cirujano, calculando porciones hasta el último centavo, Débora sintió asentarse la verdad: ese niño era especial, y el mundo lo había tratado como basura. Ese invierno, Tommy se convirtió en la sombra de Débora. El café aún luchaba, aún estaba medio frío, aún sobrevivía con café, pánico y orgullo obstinado, pero Tommy se movía por él como si el propósito finalmente hubiera encontrado un hogar. No solo tenía números en la cabeza, tenía una memoria fotográfica que hacía callar a los adultos. Después de atender a un cliente una sola vez, lo recordaba todo: los 2 azúcares y el chorrito de crema de la señora Henderson, a Bob de la ferretería que quería mostaza extra pero sin pepinillos. Tommy tenía los pedidos listos antes de que los clientes terminaran de estacionar. Débora instaló un rincón de estudio en el almacén con libros de la biblioteca, y Tommy los devoró como si el conocimiento pudiera llenar el mismo vacío que antes llenaba el hambre. Creó una tabla de eficiencia para hacer sándwiches que ahorraba 12 segundos por pedido. 12 segundos parecían poco hasta que llegaba la hora del almuerzo y esos segundos se convertían en 10 minutos para que Débora respirara, comiera y recordara que era humana. Entonces Patricia comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre en los peores momentos, como a las 5 de la mañana, con ese rostro de falsa preocupación. Débora, querida, te ves tan cansada, decía, como si el agotamiento fuera prueba de que Débora debía rendirse. Tal vez deberías venderle a Harrison antes de matarte trabajando. El nombre de Harrison Blackwood seguía apareciendo como una erupción. Débora se enteró de que Patricia había empezado a salir con él apenas 2 meses después del funeral de Rose. ¡Qué conveniente! Luego apareció el inspector de sanidad en enero, un amigo de Patricia de la secundaria, y de repente hubo infracciones que no existían, esquinas sucias que estaban limpias, problemas de temperatura en refrigeradores que funcionaban bien. Tommy observó todo con ojos serios y dijo en voz baja: señorita Débora, la gente mala siempre cree que nadie la está mirando. Pero alguien siempre está mirando. Esa frase encendió una chispa en el pecho de Débora. Comenzó un diario de evidencias. Cada visita sospechosa, cada informe falso, cada carta de amenaza, lo anotaba. Tomaba fotos con una cámara desechable escondida bajo la caja registradora. Tommy la ayudaba, captando detalles que Débora pasaba por alto:
fechas mal escritas, frases repetidas en informes distintos, y el patrón de que las ofertas insultantes de Harrison siempre llegaban exactamente un día después de cada infracción. En febrero, una maestra jubilada llamada Miss Jane, que almorzaba todos los martes, notó que Tommy leía libros de nivel universitario mientras limpiaba mesas. Le hizo algunas preguntas y quedó atónita. Hizo llamadas. En una semana, Tommy estaba tomando pruebas oficiales de coeficiente intelectual, 187. Una trabajadora social vino a investigar su situación y dijo que necesitaba una educación adecuada y un hogar estable. Miss Jane se ofreció como su madre de acogida. Debería haber sido un alivio total, pero cuando Deborah vio a Tommy empacar sus 3 pertenencias en una bolsa de supermercado, algo dentro de ella se quebró. Ella lo había alimentado, lo había abrigado, lo había visto florecer, y ahora tenía que dejarlo ir. Tommy, siendo Tommy, sacó una servilleta y comenzó a calcular. Señorita Deborah, ha gastado $2.847 en mí, dijo, comida, abrigo, zapatos, libros. Con interés compuesto a la tasa de mercado actual del 7%, le deberé $50.000 a los 30 años. La firmó, futuro rico Tommy. Deborah rió porque su corazón se estaba rompiendo. Tommy no rió. Cumplo mis promesas, dijo con la seriedad de alguien 5 veces mayor que su edad. Después de que Tommy se fue, Deborah encontró algo mientras limpiaba la oficina de Rose, el diario de Rose de su último año, escondido detrás de viejas declaraciones de impuestos. Las entradas del verano eran normales, recetas, chismes, quejas sobre telenovelas, pero septiembre era diferente. Patricia trae nuevas pastillas, blancas en lugar de rosas. Me siento peor cada día. Intenté decírselo a Deborah, pero Patricia dice que estoy confundida. No confundida. Asustada. A Deborah le temblaron las manos al leerlo. La medicación del corazón de Rose era rosa. ¿Qué eran las pastillas blancas? Deborah no tenía pruebas ni una forma segura de investigar sin parecer alguien que se estaba desmoronando, así que escondió el diario con su cuaderno de evidencias y esperó. Patricia se casó con Harrison en 2000. La invitación de boda se perdió, por supuesto. Más o menos al mismo tiempo llegó el primer intento de desalojo, entregado como un regalo. Harrison afirmó que había comprado el edificio al señor Peterson, pero el desalojo fracasó porque Rose, paranoica y brillante, había asegurado un contrato de arrendamiento de 50 años en 1975, renta fija, términos de hierro, inquebrantable hasta 2025. La expresión de Harrison cuando su abogado se lo explicó fue mejor que Navidad. Harrison se puso rojo, Patricia ni siquiera podía fruncir el ceño correctamente por sus retoques estéticos, así que solo se veía permanentemente sorprendida de que su plan hubiera fallado. El pueblo también lo notó. Ethel, una clienta anciana de lengua afilada, miró a Harrison una vez y declaró que parecía alguien que estaba permanentemente ofendido por su propio olor. El año 2000 debería haber sido un nuevo comienzo, pero Harrison y Patricia lo trataron como el inicio de un juego largo. Cada mes traía acoso, misteriosas fallas en la trampa de grasa, avistamientos de roedores que nadie más veía, retrasos de permisos que convertían días en meses. Los clientes de Deborah comenzaron a ver el patrón y, sin anunciarlo, se convirtieron en su resistencia silenciosa, advirtiéndole cuando venían los inspectores, fotografiando a la gente de Harrison husmeando, firmando peticiones cuando la ciudad intentaba revocar su licencia por infracciones imaginarias. Deborah se mantenía en pie convirtiendo el miedo en documentación. Bromeaba con que necesitaba una tarjeta de bingo de infracciones, pero dormía con sus cuadernos de evidencia cerca, como si fueran una armadura. Y luego, en 2010, un milagro llegó por correo, giros postales de $487 cada mes, sin nombre, sin dirección de retorno, solo una nota que siempre decía lo mismo, de alguien que recuerda. El dinero anónimo llegaba como un reloj, sin faltar ni un solo mes, siempre apareciendo como una mano sobre el hombro de Deborah justo antes de que cayera. Cuando el calentador de agua explotó, el siguiente giro postal cubrió el reemplazo. Cuando el refrigerador se descompuso,
la cantidad coincidió perfectamente con una unidad usada. Se sentía como si alguien allá afuera estuviera observando, calculando exactamente lo que Deborah necesitaba para mantener con vida a Rosemarie Corner. Entre 2010 y 2015, los ataques de Patricia se volvieron más crueles de una forma silenciosa, rumores de que Deborah estaba perdiendo la cabeza, revisiones de bienestar solicitadas por el círculo social de Patricia, inspecciones que se multiplicaban, retrasos que ahogaban las reparaciones, incluso una auditoría fiscal provocada por las conexiones de Harrison. Deborah siguió documentándolo todo. Su único cuaderno de evidencia se convirtió en pilas. Grabó legalmente conversaciones, fotografió documentos, registró nombres, fechas y patrones hasta que su vida parecía un archivo. Para 2015 tenía 47 años y estaba agotada, pero seguía en pie. El café apenas alcanzaba a cubrir gastos, pero era suyo. Los clientes habituales eran ahora su familia, trayendo amigos, revisándola a diario, manteniendo el lugar vivo con lealtad y amor. Deborah no sabía que Tommy, ahora de 26 años, había construido un imperio. Había creado una aplicación llamada Memory Vault a los 19, la vendió y usó el dinero para fundar Ethical Tech, una empresa especializada en reconocimiento de patrones para delitos financieros. Para 2015 su empresa valía millones y había contratado a un agente federal retirado, Frank Morrison, para investigar a Harrison. Lo que Frank descubrió fue impresionante. Harrison no solo acosaba a Deborah, dirigía una red de fraude inmobiliario en varios estados con un patrón repetido, presión, infracciones falsas, ventas forzadas y luego proyectos de desarrollo que generaban fortunas. El mayor descubrimiento vino de archivos universitarios, un estudio geológico de 1960 realizado por el padre de Harrison. Todo el bloque, el café de Deborah, las tiendas vecinas y el estacionamiento detrás, se asentaba sobre un raro depósito de litio valorado en unos $30 millones en el momento del hallazgo dentro de la línea temporal de la historia. El padre de Harrison había ocultado el informe, planeando comprar la tierra barata algún día. Harrison heredó el plan como una receta familiar. Y aquí estaba la trampa: el contrato de arrendamiento de 50 años de Rose incluía derechos sobre el subsuelo. Mientras Deborah mantuviera ese contrato, controlaba derechos minerales que valían una fortuna, y nunca lo había sabido. Eso explicaba todo: cada intento de desalojo, cada informe falso, cada coincidencia. A lo largo de 18 años había sido por las rocas bajo su piso mientras ella contaba monedas para la calefacción. Harrison finalmente encontró un vacío legal en 2017. Enterrada en la página 47 del contrato había una cláusula que permitía aumentos de renta después de mejoras sustanciales en la estructura del edificio. Harrison agregó un solo ladrillo a la pared trasera, lo pintó de un tono ligeramente diferente de beige y lo declaró sustancial. La renta de Deborah saltó de $3.000 a $15.000 al mes. Apeló y perdió, apeló de nuevo y volvió a perder. Los jueces parecían alineados como fichas de dominó ya empujadas. El aviso de desalojo llegó el 15 de febrero de 2018, 30 días para pagar $90.000 de renta atrasada o irse. Un café que había sobrevivido a depresiones, recesiones y generaciones de lucha iba a morir por un ladrillo pintado. Deborah empezó a empacar a principios de marzo, no de forma dramática, sino en silencio, como alguien que aprende a tragar la derrota sin ahogarse. Dio comida extra a quienes la necesitaban. Les dijo a los clientes habituales que probaran la cafetería 2 cuadras más allá. Escribió cartas de recomendación para sus 2 empleados de medio tiempo. Incluso miró el sótano de su primo en Nebraska como plan de retiro. Su horneado por estrés se volvió una tormenta. Para el 10 de marzo había hecho 400 muffins y los donó, incapaz de soportar que se pusieran rancios como sentía que estaban sus sueños. Entonces Patricia la visitó una última vez el 14 de marzo, resplandeciente de victoria. Se sentó en el mostrador, pidió un café que no bebió y habló con crueldad casual, revelando el plan largo, los años de presión, el motivo oculto, la forma en que la muerte de Rose no había sido del todo natural, la manera en que necesitaban eliminar el contrato. Patricia incluso se jactó de la vigilancia y la manipulación,
como si el tormento fuera un pasatiempo. Dejó un billete de $100 en el mostrador como un insulto final y le dijo a Deborah que debería haber aceptado los $15,000 años atrás. Esa noche Deborah se sentó en su café vacío entre cajas empacadas y las recetas de Rose, sintiendo que había fallado en todo: el legado de Rose, su propia resistencia, el niño que una vez había salvado detrás de un contenedor. El 15 de marzo de 2018 llegó como un funeral. Deborah estaba sola, empacando la última foto de ella y Rose en la inauguración del café en 1952, la sonrisa de Rose parecía querer susurrar un secreto: aguanta. Entonces el Mercedes se detuvo. A través de la ventana, camionetas negras se deslizaron hasta colocarse, rodeando la manzana con el peso de la autoridad. La mujer del traje Armani miró su Rolex. Su nombre, dijo, era Sarah Winters, una abogada especializada en leyes contra el crimen organizado. A su lado estaba un hombre que había permanecido en silencio hasta que dio un paso al frente, sonrió y convirtió 21 años en un solo instante. Señorita Deborah, dijo, con una voz más profunda ahora pero suave, los mismos ojos leyendo patrones en el caos. ¿Todavía tiene esa servilleta donde prometí pagarle? El niño detrás del contenedor había desaparecido, pero Tommy, ahora el Dr. Thomas Richardson, estaba allí, y la promesa nunca lo había abandonado. Las rodillas de Deborah casi cedieron y tuvo que aferrarse al mostrador como si la madera vieja pudiera mantenerla en pie cuando su propia fuerza no podía. Tommy, el Dr. Thomas Richardson, sujetó su codo con una mano firme, la misma firmeza que había mostrado de niño al medir porciones y contar centavos, solo que ahora envuelto en un traje que parecía hecho para una sala de juntas en lugar de un café en apuros. Lo dijo de manera sencilla, como números en una página: graduado del MIT, fundador de Ezekiel Tech, reciente vendedor de la empresa por una cantidad que Deborah apenas podía procesar y cumplidor de promesas de por vida. Luego agregó el detalle que hizo que a Deborah se le cerrara la garganta y le ardieran los ojos: él era quien había estado enviando $487 cada mes desde 2010. El café pareció inclinarse a su alrededor, las paredes, el tablero del menú, las cajas de recetas, todo se balanceaba como si el edificio mismo necesitara un momento para entender. La mente de Deborah trató de sostener dos imágenes a la vez: el niño hambriento detrás del contenedor y el hombre exitoso frente a ella, y la distancia entre esas imágenes se sentía como un cañón tallado por el tiempo y la determinación. Deborah logró un intento tembloroso de humor. Tommy ahora era alto y de alguna manera había crecido hasta tener un rostro que parecía seguro y confiado, pero la broma se derrumbó en una risa suave y rota. Tommy sonrió, no burlón ni orgulloso, solo aliviado de estar finalmente allí. Sarah Winters, aún profesional, cortó la emoción porque el tiempo importaba. Explicó que tenían una orden federal lista, pero primero necesitaban a Deborah estable, segura, preparada. Su hermana Patricia y Harrison Blackwood estaban a punto de ser detenidos en acciones coordinadas. El equipo de Tommy había pasado meses preparándose y no estaban allí para dar vueltas, estaban allí porque hoy era el día en que la larga campaña de presión terminaba. Tommy sacó un iPad y deslizó hacia un video. Deborah observó cómo Patricia, sonrojada y descuidada en una reunión de club de campo, se jactaba de cosas que nunca debió decir en voz alta, creyendo que estaba entre amigos en lugar de ser escuchada por alguien entrenado para oír. Patricia hablaba con crueldad casual, como si la mala conducta fuera una historia ingeniosa por la que merecía crédito. El estómago de Deborah se revolvió, no solo por la sorpresa sino por la finalidad de aquello: la sospecha que había llevado durante décadas, el diario que había escondido, las preguntas que había tragado. Todo se levantó en un solo momento grabado y dijo: sí, tenías razón en tener miedo. Deborah apartó la vista de la pantalla y presionó la palma contra su boca, tratando de estabilizar su respiración. Un sonido pequeño y bajo escapó de ella, mitad dolor y mitad furia, porque la confirmación no es consuelo cuando viene envuelta en traición. Sarah explicó con cuidado que la confesión no estaba sola. Había registros de farmacia, rastros de compra y las entradas del diario de Rose, detalles que Deborah había preservado cuando habría sido más fácil fingir que nada estaba mal. El cuaderno de evidencias que antes había parecido un hábito desesperado ahora se veía como una línea de vida.
Tommy, hablando con suavidad, le dijo a Débora que había aprendido a rastrear patrones como otras personas rastrean el clima. El plan de Harrison, extendido por varios estados, tenía una firma, presión, quejas falsas, transferencias forzadas y ganancias ocultas bajo capas de papeleo. No era solo Débora, había muchas víctimas, en su mayoría personas que no tenían la fuerza ni el apoyo para luchar. Débora escuchó eso y sintió que su ira se ampliaba en algo más pesado, porque su sufrimiento había sido parte de un sistema, no un accidente. El teléfono de Tommy vibró con alertas y por un momento Débora pensó que estaba escuchando el viejo refrigerador del café encenderse, pero era el sonido del mundo moviéndose. Tommy contestó con calma, habló en frases cortas y terminó la llamada con la misma determinación silenciosa que había mostrado de niño resolviendo un problema en su cabeza. Sara dijo que las acciones estaban en marcha. El propio teléfono de Débora, olvidado en su bolsillo, comenzó a vibrar con notificaciones de noticias locales. Prominente desarrollador detenido. Socialité retenida durante una clase. Oficinas registradas en una gran investigación. Las palabras eran breves y oficiales, pero Débora las sentía como olas golpeando la orilla, cada alerta otra confirmación de que el suelo bajo su vida finalmente se estaba moviendo. Tommy le mostró otro clip corto, Harrison, vestido para un día de ocio, enfrentándose de repente a una autoridad que no podía encantar ni comprar. Débora no sintió alegría al verlo, sintió un silencio extraño, el tipo que llega cuando un ruido constante por fin se detiene. Sara se inclinó hacia adelante y dijo, «Señora Noyes, su problema inmediato es lo primero». Deslizó un documento sobre el mostrador, una orden de emergencia firmada por un juez federal. El desalojo estaba detenido. El aumento de renta quedaba anulado mientras se investigaba. Rosemary's Corner seguía abierto. Débora miró el papel como si pudiera desaparecer si parpadeaba. El café, el lugar que había protegido durante años con recetas y terquedad, ya no era un pequeño negocio solitario luchando contra un gigante, ahora era una parte protegida de un caso federal. Débora intentó hablar, pero sus palabras salieron pequeñas. ¿Por qué?, logró decir, sin referirse a la estrategia legal sino a la elección humana. La expresión de Tommy se suavizó. Le dijo que después de que Miss Jane lo acogió, nunca olvidó a Débora. Había entrado temprano a estudios avanzados, había construido herramientas, había creado empresas, pero cada logro llevaba el recuerdo de una mujer que lo alimentó cuando casi no tenía nada. Dijo que Memory Vault se había inspirado en la capacidad de Débora para recordar a las personas, cómo notaba a los clientes, cómo trataba las pequeñas bondades como si importaran. Tommy admitió, casi con timidez, que una vez había mirado las finanzas de Débora cuando era joven y estaba preocupado, no para controlarla sino para calcular cómo ayudarla a sobrevivir sin exponerse. No lo dijo como un alarde, sino como una confesión de cuidado. Los ojos de Débora se llenaron y volvió el rostro hacia los estantes de cajas de recetas para que nadie viera lo cerca que estaba de quebrarse. Sara explicó la forma más grande del caso. El patrón repetido entre muchas víctimas activaba los estatutos federales contra el crimen organizado. Los algoritmos de Tommy marcaron la red de Harrison como una señal de advertencia brillante. El acoso que Débora había vivido no era aleatorio, era un método. Débora escuchó, absorbiendo cada frase como alguien que aprende el idioma de su propio sufrimiento. Entonces Tommy metió la mano en su cartera y sacó algo que parecía gastado y cuidadosamente protegido, una servilleta. Débora reconoció al instante la letra infantil, la promesa hecha en un momento de sopa y supervivencia. Tommy la sostuvo con una sonrisa tranquila que parecía decir, lo decía en serio. Débora la tomó con dedos temblorosos y, por primera vez en años, su temblor no se sintió como miedo. Se sintió como liberación. En una hora, Granite Falls sintió como si hubiera sido golpeado por una tormenta hecha de verdad. El café que se estaba preparando para cerrar se convirtió en el centro de todo, no porque Débora buscara atención, sino porque la gente era atraída hacia el lugar donde la larga lucha había ocurrido. Los clientes habituales llegaron en oleadas, siguiendo las alertas en sus teléfonos y los rumores que corrían por Maple Street. Ethel,
ahora mayor pero aún afilada, entró por la puerta con la confianza de alguien que había esperado este día toda su vida y anunció que sabía que ese hombre engreído escondía algo. Bob de la ferretería la siguió, luego la señora Henderson y luego personas que Débora reconocía solo por sus pedidos habituales, todos de repente un poco más erguidos porque el abusador del que habían susurrado durante años finalmente enfrentaba consecuencias. Alguien trajo bebidas espumosas, alguien abrazó a Débora sin pedir permiso, alguien comenzó a aplaudir y el aplauso se extendió hasta que Débora tuvo que llevarse las manos a las mejillas solo para mantenerse firme. Tommy permaneció en un rincón, en silencio, observando como alguien que había aprendido que el foco puede quemar. Débora lo acercó y le preguntó de nuevo, esta vez más suave, ¿por qué había hecho todo esto? Tommy dijo que podría haber vivido su vida, sí, pero había construido su vida a partir de una promesa, y las promesas no se sueltan. Dijo que Débora le había dado más que comida, le había dado la idea radical de que él importaba. Sarah Winters y el investigador retirado Frank Morrison comenzaron a colocar archivos sobre las mesas como un chef cuidadoso coloca los ingredientes antes de cocinar, organizados, completos, imposibles de ignorar. Frank explicó la red de empresas pantalla, los trucos repetidos de papeleo, los patrones de presión aplicados a propietarios mayores. Habló sin drama porque los hechos eran lo suficientemente dramáticos. Débora vio cómo su café se convertía en una sala de informes y se sintió irreal, las mismas mesas que habían sostenido tazones de sopa y tazas de café ahora sostenían pruebas que podían cambiar vidas. El corazón de Débora volvía una y otra vez a Rose. Al diario. Al miedo silencioso en esas líneas. Débora se dio cuenta de que su abuela no solo le había dejado recetas, le había dejado advertencias. Sarah dijo que el diario importaba, no como una historia sino como apoyo para la línea de tiempo, la intención y el patrón de manipulación. Débora tragó saliva y asintió, porque al final Rose había estado diciendo la verdad de la única manera que podía. Una fiscal federal llegó esa noche, Janet Walls, una mujer con una mirada tan enfocada que parecía poder leer mentiras en la piel. Walls habló con Débora con claridad. Patricia y Harrison enfrentarían largas consecuencias y este caso se había expandido más allá de un solo café. Había otras víctimas, otras familias, otros pequeños negocios que habían sido presionados hasta colapsar. Walsh dijo que ya habían comenzado arrestos de funcionarios vinculados al esquema y que vendrían más a medida que se verificara la evidencia. Débora escuchó atónita, porque durante años había sentido que estaba sola en la nieve, luchando contra un viento que nadie más podía ver. Ahora el viento tenía un nombre, una estructura y un número de expediente. Pero aún con todo eso, la mente de Débora seguía aferrándose a un miedo inmediato, mañana al mediodía, las cadenas, las puertas, el final. Sarah puso la orden de nuevo en las manos de Débora como si devolviera algo sagrado. Esto lo detiene, dijo. Débora la leyó otra vez, siguiendo las líneas como si pudiera absorber seguridad con la punta de los dedos. Entonces Tommy abrió otra carpeta y dentro había escrituras. Los ojos de Débora se abrieron, confundidos. Tommy explicó que había comprado todo el bloque del centro, en silencio, legalmente, directamente, para que la comunidad pudiera reconstruirse sin depredadores rondándola otra vez. Débora intentó protestar, pero Tommy la interrumpió con suavidad. Dijo que no estaba ofreciendo caridad. Dijo que estaba invirtiendo en el mismo tipo de bondad que lo había salvado y quería multiplicarla. Tenía un plan, no una fantasía, un campus comunitario anclado por Rosemary's Corner, con un refugio juvenil, un espacio de aprendizaje para niños desfavorecidos, un centro para personas mayores y un programa de comidas gratuitas. Débora miró las páginas y sintió el peso de una vida que cambiaba. Durante tanto tiempo su futuro había sido medido en amenazas y plazos, ahora se medía en posibilidades. El propio café parecía respirar de otra manera, como si por fin pudiera dejar de anticipar el impacto. Miss Jane llegó más tarde de lo que Débora esperaba, caminando ahora con un bastón, mayor pero aún de ojos brillantes. Tommy la había traído en avión porque, dijo, debía estar aquí para esto. Cuando Miss Jane y Débora se abrazaron, la sala quedó en silencio por un instante,
porque todos entendieron lo que ese abrazo significaba, dos personas que habían sostenido a un niño en distintos momentos de su vida, ahora reuniéndose en el lugar donde todo comenzó. Tommy intentó no emocionarse, pero sus ojos brillaron de todos modos, y Deborah vio que el niño detrás del contenedor seguía dentro de él, aún agradecido, aún cuidadoso con lo que amaba. A medida que la noche avanzaba, el cansancio de Deborah finalmente la alcanzó, pero no era el mismo cansancio que había llevado durante años. Esta fatiga tenía una suavidad, el tipo que llega después de que una puerta pesada por fin se abre. Miró a sus clientes, su familia en todo menos en sangre, y se dio cuenta de que ellos también habían luchado, cada uno de pequeñas maneras, advirtiéndola, apoyándola, apareciendo cuando habría sido más fácil dejar de venir. Deborah pensó en los giros postales anónimos, la cantidad precisa, el ritmo constante de ayuda, y por primera vez se permitió creer por completo lo que Tommy había dicho: alguien había estado observando, no para hacerle daño, sino para mantenerla con vida. Caminó hacia la cocina casi por instinto, tomó harina y azúcar y comenzó a hornear, no hornear por estrés esta vez, sino hornear para celebrar, como si el calor del horno finalmente pudiera significar seguridad en lugar de supervivencia. Preparó masa para muffins con manos temblorosas que poco a poco se estabilizaron, y cuando deslizó las bandejas dentro, sintió algo que no había sentido en años, no solo esperanza, sino prueba. A la mañana siguiente, Granite Falls despertó a una realidad que parecía como si alguien hubiera reiniciado silenciosamente todo el pueblo mientras todos dormían. Furgonetas de noticias abarrotaban Maple Street, sus antenas alzándose como hierbas metálicas alrededor de Rosemary's Corner, y los reporteros hablaban a las cámaras con una urgencia normalmente reservada para tormentas o elecciones. Deborah estaba detrás de la ventana frontal del café, observando a desconocidos señalar su puerta, y sentía una extraña mezcla de incredulidad y humildad, porque la historia que estaban contando no era tanto sobre su fuerza como sobre la larga sombra del engaño finalmente arrastrada a la luz del día. Tommy llegó temprano, llevando café para todos como si aún fuera ese niño de 8 años tratando de ser útil. Sarah Winters y Janet Walls se reunieron en una de las mesas de la esquina, extendiendo más documentos, más líneas de tiempo, más confirmaciones cuidadosas, mientras Frank Morrison hacía llamadas en silencio que se propagarían durante días. Deborah los escuchó hablar sobre cadenas de evidencia y registros coordinados, y cada frase se sentía como otro nudo desatándose alrededor de su pecho. Había pasado tantos años preparándose para malas noticias que su cuerpo aún no sabía cómo manejar las buenas. Aún así, se movía por el café con un paso más ligero, abriendo las puertas, saludando a sus clientes habituales y sintiendo el viejo lugar vibrar con un nuevo tipo de energía. Ethel entró con una sonrisa casi traviesa y declaró que estaba lista para testificar sobre lo que fuera necesario porque nunca le había gustado la cara de Harrison de todos modos. Bob trajo donas, una pequeña pero sincera celebración, y la señora Henderson abrazó a Deborah con tanta fuerza que Deborah rió dentro del apretón. Afuera, la gente hacía fila no solo por café sino para ser parte de algo que se sentía más grande que el desayuno. Tommy se sentó con Deborah en un momento de calma y le explicó lo que seguía. Habría audiencias, entrevistas y papeleo, pero el corazón de todo ya estaba asegurado: la orden judicial, las pruebas, las acciones coordinadas. Harrison y Patricia ya no eran figuras intocables, eran nombres en un expediente. Deborah pensó en Patricia, en la hermana que una vez le trenzaba el cabello cuando eran niñas, y sintió que el dolor se sentaba junto al alivio como dos compañeros incómodos. Sarah le recordó con suavidad que los sentimientos complicados eran normales cuando la verdad finalmente llega. Mientras tanto, Frank Morrison trajo información actualizada, más empresas pantalla, más transferencias de propiedades, más historias de otras víctimas que habían sido expulsadas de sus hogares y medios de vida. Deborah escuchó esas historias y sintió que su propio dolor se expandía en empatía, porque podía oír el eco de su vida en las de ellos. El café se llenó de conversaciones, algunas tranquilas, otras emocionadas, pero todas hiladas con una sensación de liberación colectiva, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración durante años sin saber por qué. Tommy le mostró a Deborah un mapa del bloque del centro que había comprado, señalando dónde irían el refugio, el espacio de aprendizaje y el centro para mayores.
Débora imaginó niños que no tendrían que esconderse detrás de contenedores, ancianos que no serían presionados para dejar sus hogares y familias que tendrían un lugar para reunirse sin miedo. Se sentía como un futuro que había estado esperando pacientemente permiso para existir. Débora le preguntó a Tommy cómo lograba mantener tantas cosas en marcha sin perderse a sí mismo, y él respondió con una honestidad tranquila que la sorprendió. Dijo que se mantenía con los pies en la tierra recordando el sonido de una cuchara raspando el fondo de un tazón de sopa y la manera en que Débora lo había mirado cuando estaba hambriento, no con lástima sino con respeto. Ese recuerdo, dijo, era su brújula. A medida que avanzaba el día, Janet Walls se reunió con Débora en privado y le explicó que podía esperar como testigo y víctima. Débora firmó formularios, respondió preguntas y se dio cuenta de que por primera vez los sistemas que antes se habían usado para amenazarla ahora trabajaban para protegerla. El peso de ese cambio la mareó. Estaba tan acostumbrada a estar sola que la presencia de tanto apoyo se sentía irreal. Los reporteros pidieron comentarios, pero Débora los rechazó, dejando que Sara se encargara de las palabras porque Débora aún estaba aprendiendo a sentir en lugar de prepararse. Cuando el café cerró esa noche, Débora, Tommy y un pequeño grupo de ayudantes se quedaron atrás, sentados entre las sillas apiladas y el aire cálido que olía a productos horneados y alivio. Débora hizo más muffins, riendo suavemente de sí misma, porque incluso en la alegría, hornear era su idioma. Comieron juntos, hablando de cosas pequeñas, el clima, recetas, recuerdos, porque a veces las cosas pequeñas son la forma de recordarte que aún estás aquí. Tommy compartió historias sobre su trabajo, no los titulares sino los momentos tranquilos, como construir herramientas que ayudaban a la gente a recuperar lo que les habían quitado. Débora compartió historias sobre Rose, sobre los primeros días del café, sobre cómo su abuela creía que alimentar a la gente era una forma de amor. Todos escucharon y en ese escuchar Débora sintió que algo se acomodaba en su lugar. El café había sido construido una vez sobre el amor y ahora iba a ser construido sobre el amor de nuevo, solo que esta vez con una comunidad detrás. Cuando Débora finalmente cerró la puerta por la noche, se detuvo, apoyando la mano en la madera gastada, y susurró un gracias a Rose, a Tommy y a ella misma por no rendirse. Afuera, las luces de la calle brillaban suavemente y por primera vez en mucho tiempo Maple Street no se sentía como un lugar gobernado por sombras. En los días que siguieron, el tranquilo pueblo de Granite Falls se sintió como si hubiera sido elevado a una historia mucho más grande que él mismo, y Débora se encontró viviendo dentro de un torbellino de verdad, papeleo y algo peligrosamente cercano a la paz. Cada mañana el café abría con más gente esperando de la que jamás había visto, no solo clientes sino vecinos, reporteros y desconocidos que habían viajado horas porque habían sido tocados por historias como la suya. Algunos venían a mostrar apoyo, otros a contar la suya, y otros solo querían ver el lugar donde un pequeño acto de bondad había crecido hasta convertirse en algo poderoso. Débora los escuchaba a todos, con el corazón expandiéndose con cada voz, porque cada historia confirmaba lo que había aprendido de la manera más dura: el daño se repite cuando se oculta, pero la sanación se extiende cuando se ve. Tommy pasaba sus días coordinando con abogados, investigadores y planificadores comunitarios, pero aún encontraba tiempo para sentarse en el mostrador y ayudar a Débora a limpiar mesas o servir sopa, anclándose en los ritmos del café que una vez lo había salvado. Sarah Winters y Janet Walsh realizaban reuniones informativas diarias en la sala trasera, explicando los avances con tonos cuidadosos y medidos, y cada actualización sonaba como otro cerrojo abriéndose. Más funcionarios conectados con la red de Harrison eran interrogados, más empresas pantalla eran congeladas, más activos eran asegurados para las personas que habían sido dañadas. Débora aprendió que el daño que Harrison y Patricia habían causado se extendía mucho más allá de Maple Street, tocando a familias que habían perdido hogares, ahorros y fe en la justicia. Cada revelación era pesada, pero también traía un extraño consuelo, porque significaba que la verdad por fin era lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Una tarde, una pareja de dos pueblos más allá entró tomada de la mano, con los rostros tensos de emoción, y le contó a Débora cómo habían sido presionados para vender su pequeña propiedad años atrás en circunstancias que ahora tenían un sentido terrible. Débora les preparó té y escuchó,
y en ese escuchar sintió que el propósito del café cambiaba de supervivencia a santuario. El proceso legal avanzó rápido, más rápido de lo que Deborah había imaginado que algo pudiera moverse en su vida. Harrison y Patricia fueron llevados ante un juez para audiencias iniciales, y Sarah explicó que la evidencia coordinada, las declaraciones grabadas y los rastros financieros dejaban poco espacio para la duda. Deborah no asistió a las audiencias, eligiendo quedarse en el café, donde podía respirar y sentir algo sólido bajo sus pies. Pero recibía actualizaciones a través de Tommy, cuya voz tranquila traía noticias que se sentían a la vez pesadas y liberadoras. Los abogados de Harrison discutían, pero sus palabras caían planas frente a la montaña de documentación. Los intentos de Patricia por parecer compuesta se deshacían bajo el peso de su propia voz grabada. Deborah sentía un dolor agridulce al saber que la hermana que una vez amó ahora enfrentaba consecuencias que no podían deshacerse, pero también sentía una gratitud silenciosa y feroz de que la historia de Rose ya no estaría enterrada. Tommy comenzó a guiar a Deborah a través de los planes del campus comunitario Noise, explicando no solo los edificios sino la filosofía detrás de ellos. Quería que fuera un lugar donde la gente pudiera entrar sin vergüenza, ya fuera que necesitaran una comida, una habilidad o simplemente a alguien que escuchara. Deborah sintió, reconociendo el mismo instinto que una vez la había llevado a cargar a un niño hambriento sin pedir nada a cambio. Juntos eligieron espacios para aulas, cocinas y áreas de reunión, y Deborah imaginó las recetas de Rose cocinándose en un lugar que nunca más estaría amenazado por la codicia de alguien. Miss Jane visitaba todas las tardes, sentándose junto a la ventana con una taza de té, observando el ajetreo del café y sonriendo con un tipo de orgullo silencioso que hacía que los ojos de Deborah se llenaran de lágrimas. Le contó historias sobre Tommy como estudiante, sobre su concentración y su bondad obstinada, y Deborah se dio cuenta de que el niño que una vez había protegido se había convertido en un hombre que protegía a otros. Frank Morrison trajo mapas y archivos que mostraban cómo había operado la red de Harrison, y Deborah vio cuán cerca había estado de perderlo todo por fuerzas que nunca habría podido combatir sola. Sin embargo, también vio como un pequeño acto, sopa compartida en una noche fría, había creado una reacción en cadena que ninguna manipulación podía controlar por completo. A medida que avanzaba la semana, comenzaron a llegar donaciones, pequeñas y grandes, de personas que querían apoyar el café y los nuevos proyectos comunitarios. Algunas incluían notas agradeciendo a Deborah por mantenerse firme, otras por haber alimentado a alguien que les importaba. Deborah fijó algunas de las notas cerca de la caja registradora, no como decoración sino como recordatorios de por qué había permanecido. Todavía tenía momentos en que el miedo intentaba volver, momentos en que un ruido fuerte o la mirada de un extraño la ponían tensa, pero esos momentos pasaban más rápido ahora, calmados por la presencia constante de personas que la respaldaban. Una noche, cuando el café cerró, Deborah y Tommy se sentaron juntos contando las ganancias del día, una tarea simple que se sentía casi ceremonial. Tommy bromeó diciendo que por fin estaba haciendo algo en lo que era bueno que no implicaba algoritmos, y Deborah rió, dándose cuenta de que la risa llegaba más fácil estos días. Ella le preguntó qué planeaba hacer después, y él respondió con la misma certeza que siempre había mostrado: construir cosas que hicieran el mundo más justo, un patrón a la vez. Deborah miró alrededor de Rosemary's Corner, las sillas gastadas, los olores familiares y los rostros nuevos, y sintió una confianza silenciosa asentarse en sus huesos. La tormenta que había gobernado su vida durante tanto tiempo finalmente comenzaba a despejarse, y en el aire brillante y honesto que quedaba, podía ver un futuro que no estaba definido por el miedo, sino por el cuidado. La sala del tribunal donde Deborah volvió a ver finalmente a Patricia y a Harrison no se parecía en nada a los salones dramáticos que muestran en televisión, pero tenía una gravedad que hizo que el pecho de Deborah se sintiera apretado en el momento en que entró. Filas de bancos de madera pulida, banderas detrás del juez y el murmullo bajo de la gente esperando se mezclaban en una escena que se sentía a la vez ordinaria e histórica, porque allí era donde 20 años de miedo estaban a punto de decirse en voz alta. Deborah se sentó detrás de Sarah Winters, con las manos entrelazadas en su regazo, y trató de mantener la respiración firme mientras Patricia era conducida al interior.
su hermana parecía más pequeña de lo que Débora recordaba, no porque hubiera perdido poder, sino porque la ilusión de él finalmente había sido arrancada. Harrison la siguió, con la mandíbula tensa y los ojos inquietos, como si aún buscara una salida que ya no existía. Cuando el juez llamó al orden, Débora sintió el peso de cada momento que había pasado documentando, sobreviviendo y negándose a rendirse presionar contra su corazón. Sara habló primero, exponiendo la historia con la claridad de alguien que había pasado su vida sacando la verdad del caos. Describió el patrón de presión, las inspecciones falsas, las estructuras financieras ocultas y la larga manipulación que había convertido pequeños negocios en peldaños para el beneficio. Cuando habló de Rosemary's Corner, el café de Débora, no lo llamó un simple restaurante, lo llamó un ancla comunitaria que había sido atacada porque estaba sobre una tierra que Harrison quería controlar. Luego vino la evidencia, los registros de farmacia, las entradas del diario, las conversaciones grabadas. Débora observó el rostro de Patricia mientras su propia voz sonaba en la sala del tribunal, y por un breve y doloroso segundo vio a la niña que solía conocer parpadear detrás de la mujer que había elegido un camino diferente. Los abogados de Harrison intentaron argumentar que las grabaciones estaban mal interpretadas, que los registros financieros podían explicarse, pero la historia que ofrecían se sentía débil frente a la montaña de pruebas. Tommy testificó después, tranquilo y preciso, explicando cómo sus sistemas habían señalado la red de Harrison y cómo los patrones coincidían entre estados. Habló de algoritmos y rastros financieros, pero lo que hizo que la sala escuchara fue la manera en que conectó números con personas, con hogares perdidos, con familias desplazadas, con vidas silenciosamente dañadas. Débora sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no solo porque Tommy estaba allí por ella, sino porque estaba allí por todos los que habían sido heridos. Cuando Débora subió al estrado, su voz tembló al principio, pero se estabilizó mientras hablaba de Rose, de las pastillas, del café y de los largos años de presión que casi la habían aplastado. No dramatizó, contó la verdad como había aprendido a hacerlo, un detalle cuidadoso a la vez. El juez escuchó, el jurado escuchó, y Débora sintió que algo se levantaba de su pecho como si cada palabra quitara una piedra que había estado cargando. Cuando se leyeron los veredictos días después, Débora contuvo la respiración. Culpable. La palabra sonaba simple, pero llevaba el peso de décadas. Culpable de delitos financieros, culpable de conspiración, culpable de causar un daño que no podía deshacerse. La sentencia de Patricia fue larga, medida en años que Débora apenas podía imaginar, y la de Harrison fue aún más larga. Débora no sintió triunfo al oír los números, sintió una profunda y dolorosa sensación de final. El capítulo que había gobernado su vida se cerró, no con aplausos, sino con una certeza tranquila. Afuera del tribunal, los reporteros hicieron preguntas, pero Débora permaneció en silencio, dejando que Sara hablara, porque la historia de Débora ya había sido contada donde más importaba. De vuelta en Rosemary's Corner, el pueblo se reunió para marcar el momento a su manera. No hubo desfile, solo gente llenando el café, compartiendo comida e historias y aprendiendo poco a poco a existir sin la sombra que había colgado sobre ellos durante tanto tiempo. Tommy estaba al lado de Débora, ayudando a servir sopa, y Débora se dio cuenta de que el niño al que una vez había alimentado ahora la estaba ayudando a alimentar a toda una comunidad. Los planes para el campus comunitario Nois avanzaron rápidamente, impulsados por acuerdos legales y una oleada de apoyo público. Se midieron paredes, se dibujaron planos y se inscribieron voluntarios, ansiosos por convertir espacios vacíos en lugares de esperanza. Débora caminó una tarde por el futuro refugio, pasando la mano por el concreto desnudo e imaginando risas, calidez y seguridad llenando el espacio. Se sentía como plantar semillas en una tierra que por fin había sido limpiada de malas hierbas. Por la noche, cuando el café estaba en silencio, Débora a veces se sentaba sola y se permitía sentir todo lo que había apartado durante tanto tiempo, el dolor por Rose, la traición de Patricia, los años de agotamiento. Pero ahora esos sentimientos ya no amenazaban con ahogarla, porque estaban sostenidos por algo más fuerte, una sensación de que su vida por fin estaba avanzando, no solo resistiendo.
Tommy a menudo se unía a ella en esos momentos tranquilos y hablaban de cosas pequeñas, de recetas y recuerdos, de los caminos extraños que toman las personas. Débora le dijo que estaba orgullosa de él, y él respondió que siempre había estado orgulloso de ella, incluso cuando ella no lo sabía. Y en ese entendimiento compartido, Rosemary's Corner se sentía menos como un negocio y más como lo que siempre había estado destinado a ser, un lugar donde las historias rotas podían reunirse y comenzar de nuevo. Después de que se dictaron los veredictos y las puertas del tribunal finalmente se cerraron tras el largo y agotador proceso, Débora regresó a Rosemary's Corner con una sensación casi desconocida: silencio. No el silencio solitario y ansioso que había conocido durante años, sino el que llega después de que pasa una tormenta y el aire vuelve a sentirse limpio. El café reabrió a la mañana siguiente como si nada hubiera cambiado y todo hubiera cambiado a la vez. Los clientes habituales entraban por sus pedidos de siempre, pero ahora se quedaban más tiempo, hablando, riendo y compartiendo historias sobre lo cerca que todos habían estado de perder este lugar sin darse cuenta. Débora se movía entre las mesas con un paso más ligero, ya no preparándose para inspectores o amenazas repentinas, ya no contando los días hasta que algo volviera a salir mal. Tommy pasaba gran parte de su tiempo coordinando las primeras etapas del campus comunitario Noise, reuniéndose con arquitectos, trabajadores sociales y educadores que creían en su visión. A menudo invitaba a Débora a sentarse en esas reuniones, no porque necesitara entender los detalles técnicos, sino porque quería que viera en qué se había convertido su bondad. Juntos eligieron diseños que se sintieran cálidos en lugar de intimidantes, espacios donde la gente se sintiera bienvenida en vez de juzgada. El refugio abrió primero, ofreciendo un lugar seguro para jóvenes que no tenían a dónde ir, y Débora se ofreció como voluntaria allí por las tardes, sirviendo sopa que sabía más a consuelo que a caridad. Algunos de los chicos eran ruidosos, otros retraídos, pero todos llevaban esa mirada familiar de alguien que había aprendido a no confiar fácilmente. Débora conocía bien esa mirada y la recibía con paciencia. La academia de programación siguió, llenando salas antes vacías con el sonido de teclados, risas y concentración, y Tommy a menudo caminaba por esos espacios con una sonrisa que mezclaba orgullo y humildad. Nunca olvidó de dónde venía, y Débora tampoco. El centro de mayores se convirtió en el dominio de Miss Jane, y verla saludar a los ancianos con calidez y respeto hacía que Débora pensara en Rose, en lo mucho que puede significar una voz amable cuando el mundo empieza a sentirse demasiado rápido. Llegaron donaciones y subvenciones y con ellas más oportunidades para ayudar. Pero Débora se mantenía con los pies en la tierra haciendo lo que siempre había hecho mejor: cocinar, escuchar y asegurarse de que nadie se fuera con hambre. El propio café se convirtió en un símbolo de lo que puede suceder cuando alguien se niega a soltar lo que importa, y personas de otros pueblos viajaban solo para sentarse en una de las mesas gastadas y sentir la atmósfera de resiliencia que allí permanecía. Una tarde, Débora estaba en la cocina cuando escuchó un sonido familiar afuera junto al contenedor, un movimiento suave e inseguro que hizo que su corazón se detuviera un instante. Salió y vio a un niño de unos 10 años, encogido por el frío, con una chaqueta demasiado fina para la temporada y zapatos que habían visto días mejores. Sus ojos eran cautelosos, su postura defensiva, y Débora lo reconoció de inmediato, no por nombre sino por la forma de su miedo. Se arrodilló y habló con suavidad, preguntándole si tenía hambre. El niño asintió, sin confiar todavía pero sin poder decir que no. Débora lo llevó adentro, igual que había hecho una vez con Tommy, y lo sentó a una mesa con un humeante plato de sopa de resurrección. Tommy estaba allí ese día, revisando planes para la siguiente fase del campus, y se quedó inmóvil cuando vio al niño, como si estuviera mirando un reflejo de su yo más joven. Observaron al pequeño comer, la cuchara moviéndose rápido, los hombros relajándose poco a poco mientras el calor reemplazaba al miedo. Débora sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza sino de la profunda y dolorosa belleza de ver cerrarse un círculo. Le preguntó al niño su nombre y él dijo Marcus. No dio muchos detalles, solo que no tenía un lugar seguro a donde ir. Débora y Tommy se miraron, sin necesidad de palabras. En pocas horas, Marcus fue conectado con el refugio y poco después con una familia de acogida que le daría estabilidad y cuidado.
Pero regresaba al café todos los días después de la escuela, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Ayudaba a limpiar mesas, aprendía a cortar verduras y escuchaba con los ojos abiertos cuando Débora contaba historias de Rose y de la historia del café. Ver a Marcus ganar confianza cada semana era como ver tomar forma a la esperanza. El campus comunitario Noí se expandió, agregando programas para familias y capacitación laboral para adultos que habían sido dejados de lado por circunstancias fuera de su control. El trabajo antifraude de Tommy continuó a nivel nacional, descubriendo más esquemas y devolviendo más activos robados, pero siempre encontraba tiempo para sentarse con Débora a tomar café y hablar de las pequeñas victorias, el estudiante que aprobó un examen, el anciano que recuperó su casa, el niño que rió por primera vez en semanas. La vida de Débora ya no giraba en torno al miedo, giraba en torno a la conexión. Aún extrañaba a Rose y llevaba el dolor de lo que Patricia había hecho, pero esos sentimientos ya no la definían. Eran parte de su historia, no toda ella. Una noche, cuando el café cerró y las luces se atenuaron, Débora se paró junto a la ventana, observando a la comunidad que había ayudado a construir moverse por la calle. Familias pasaban, estudiantes se quedaban, ancianos conversaban y el aire se sentía lleno de posibilidades. Tommy se unió a ella y permanecieron juntos en silencio, dos personas unidas por un simple acto que lo había cambiado todo. Débora se dio cuenta de que el café, una vez al borde de desaparecer, se había convertido en algo duradero, no por dinero o poder, sino por la bondad. Y en esa comprensión sintió una paz que le dijo, por fin, que la historia estaba casi lista para descansar. Años después, Rosemary's Corner ya no se sentía como un lugar que sobrevivía solo por pura fuerza de voluntad, se sentía como un corazón vivo que mantenía a toda la comunidad en movimiento. Débora, un poco más canosa ahora pero más firme que nunca, aún abría el café cada mañana con el mismo ritual que Rose le había enseñado, limpiando el mostrador, revisando los hornos y susurrando un agradecimiento silencioso por otro día. El campus comunitario Noís prosperaba a su alrededor, lleno de risas, aprendizaje y el ritmo suave de personas recibiendo segundas oportunidades. Marcus, ahora un adolescente con una sonrisa tímida y una confianza en crecimiento, ayudaba a Débora en la cocina después de la escuela, midiendo cuidadosamente los ingredientes como una vez lo hizo Tommy. Verlo despertaba algo profundo en el pecho de Débora, no dolor sino orgullo, porque podía ver hasta dónde podía viajar un solo momento de cuidado a través del tiempo. Tommy visitaba a menudo, a veces vestido para reuniones, a veces con ropa sencilla que lo hacía parecer más como el niño que solía ser. Nunca atravesaba el café sin detenerse primero a saludar a Débora, como si no importara cuán grande se volviera su mundo, este lugar siguiera siendo su centro. Una tarde, cuando la nieve comenzó a caer suavemente afuera, Débora escuchó un sonido cerca de la parte trasera del edificio, un roce y un movimiento familiar que la hizo detenerse. Salió al frío y vio a otro niño de pie cerca del callejón, pequeño e inseguro, con los ojos abiertos por el hambre y la duda. Por un momento, el pasado y el presente se superpusieron tan perfectamente que Débora sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Se acercó despacio, con voz suave, y le preguntó si necesitaba algo caliente para comer. El niño asintió y Débora sonrió, porque ya sabía lo que venía después. Dentro, colocó un tazón de sopa de resurrección frente a él, la misma receta que Rose le había enseñado, el mismo ingrediente secreto que nunca había sido escrito. El niño comió, los hombros relajándose con cada cucharada, y Débora sintió la alegría silenciosa de ver cómo el miedo se derretía en confianza. Tommy estaba cerca, observando con esa mirada pensativa y familiar, y Débora cruzó los ojos con él. Él asintió, entendiendo todo sin una sola palabra. Después de que el niño estuvo tranquilo, Tommy llevó a Débora a un lado y le entregó un pequeño sobre. Dentro estaba la servilleta original, ahora enmarcada, junto con una nota sencilla que decía, promesa cumplida. Débora rió suavemente con lágrimas en los ojos, porque se dio cuenta de que Tommy le había pagado de formas que ninguna cantidad de dinero podría igualar. Había convertido su pequeño acto de bondad en una fuerza que seguía expandiéndose, tocando vidas que ella nunca llegaría a conocer. Esa noche, cuando el café cerró y la nieve cubrió Maple Street de blanco silencioso,
Débora se quedó junto a la ventana mirando la vida que casi había perdido y que de alguna manera había recuperado, más rica y más profunda de lo que jamás había imaginado. Pensó en Rose, en la sopa, en el niño detrás del contenedor y en todas las personas que ahora cruzaban esas puertas porque alguien había decidido cuidar cuando era difícil. La historia que había comenzado con miedo terminó con calidez, y Débora supo, en la quietud de ese momento, que la bondad, cuando se da libremente, nunca termina de verdad, solo cambia de manos.